Si hoy te quitaran tu trabajo, tu vida y tu familia, ¿quién te queda en el espejo? Hoy hablamos de que por qué buscamos nuestra identidad en lugares que se rompen. Bienvenidos a Podcast Entre Nos. Hoy un episodio más, un invitado más que nos acompaña en este espacio donde vamos a compartir o donde estamos trayendo temas de bendición, temas que cambian, temas que transforman, historias reales de personas que cuentan algo y que tienen algo para contar. Hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar nuevamente acá. Hoy tengo la oportunidad de tener a un amigo, a un hermano, que ahora mismo se lo voy a estar dando para que se presente, nos hable un poco de dónde viene, quién es y eso. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante que se está viviendo hoy en día fuerte, pero muy fuerte en la sociedad, en la gente, en los chicos jóvenes, en las personas adultas que siguen una ruta o siguen una dirección que todavía no saben ni a dónde van, qué quieren y a dónde quieren llegar. Así que para no entrar más en materia, voy a dejar a César. Bienvenido, César. Vale, Brian, gracias. Nada. La verdad, muy contento de estar aquí en este día, en esta tarde. Y bueno, a compartir parte de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Y bueno, como lo comentabas al principio, hablar de todas esas cosas esos temas tan importantes, ¿no? Del tema de la identidad. Sí, así es, un tema que está, creo que ahora mismo es un tema que está digamos, en un punto donde la gente no sabe lo que quiere, no sabe dónde quiere ir y queremos basarnos bajo el tema o bajo el título. Dios no te mejora, sino que Él te hace de nuevo. Y queremos irnos en esa dirección. Totalmente. Directamente y hablar acerca del punto de la identidad, de qué quiere la gente o qué se cree la gente que es, o por qué hay gente que todavía no tiene identidad hasta hoy. Y en este caso yo creo que hablarlo tanto del punto cristiano como del punto natural es importante. Claro. Y qué más que darte a ti la gracia por tenernos acá, César. Cuéntanos un poco de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, mira, yo soy de Venezuela, nacido en Venezuela, me he criado casi la mayor parte de mi vida allá. Llegué aquí a España hace 4 años. La verdad que, como dicen acá los españoles, he caído de pie porque ha sido una bendición en donde he llegado a la iglesia con las personas con las que me he rodeado, que han sido muy importantes porque me han hecho realmente tener los pies sobre la tierra y la mirada puesta en el cielo, en Jesús, que es importante. Siempre se lo digo a mi esposa que bueno, es como esa angelito que Dios me puso aquí, ¿no? En la tierra. Y bueno, la verdad estoy muy feliz, muy agradecido por estar aquí en España. Y bueno, eso, un poco más. Pues, ¿se puede decir la edad o no? Sí. Tengo 34 años, ya casi 35. La verdad que bien cumplidos, te lo digo. Bien feliz también. Y bueno, no sé qué otra cosita se puede añadir más. Tienes 34 años, ¿te dedicas a qué? Mira, ahora mismo yo trabajo en una empresa de transporte. Me dedico pues a diario a llevar muchas personas de un lugar a otro, dentro de Madrid, a veces fuera. Y bueno, la verdad que es un trabajo que me ha ayudado muchísimo a conectar y empatizar mucho con las personas. Claro. Ver muchas carencias que tenemos nosotros dentro de la sociedad, como también muchas virtudes, te lo digo. Pero bueno, me ha enseñado muchísimo esta última temporada me ha enseñado muchísimo a ver un poco más allá de lo natural, ¿no? Claro. Y pues allí vamos. Claro. Y por eso elegimos este tema, porque al ver la situación en la que tú laboras, te encuentras con diferentes personas, hablas con diferentes personas y muchas veces te das cuenta ahí cómo está la gente sufriendo. Alguien me dijo en un episodio anterior que grabé y dijo, hay gente que busca el amor en lugares equivocados. Y cuando va a sitios equivocados se encuentra con gente que está destruida, rota porque ha perdido todo. Y eso es muy importante. Total. ¿Tú qué piensas si yo te dijera a ti, quién realmente eres tú? Si un caso pierdes tu título, tu dinero, tu nombre, ¿quién eres? Mira, si tal vez me fueras hecho esa pregunta hace unos años atrás,
antes de conocer a mi esposa, que fue literalmente cuando yo realmente conocí al Señor, fue hace 11 años, que fue cuando me casé con ella. Pero me fueras hecho esa pregunta años atrás y yo no te la fuese podido contestar. Porque mi identidad estaba basada en lo que tenía y no en lo que yo realmente soy. Como hoy en día yo puedo decir, yo mi identidad la baso primordialmente en Cristo Jesús, porque es el que me rescató y realmente me da una identidad como hijo de Dios. Entonces, yo donde voy, yo me presento como venezolano, también soy ciudadano español, pero más aún soy ciudadano del reino, porque soy un hijo de Dios. Entonces, cuando nos aprendemos a comportar realmente como lo que realmente creemos y lo que somos, lo que Dios nos ha dado por identidad, es donde podemos decir firmemente, yo no sé si la palabra correcta cae, pero porque estamos en este tema de la hosteria, que si me percibo esto, me percibo aquello, yo me percibo como un hijo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque lo creo fielmente de que Él me ha rescatado, de que me ha dado una nueva identidad y que me ha hecho su hijo. ¿Por qué? Porque lo he recibido así. Claro, y es que es importante, imagínate, la gente que a lo mejor piensa que cuando pierde su título, su nombre, su esto, no saben quién son. Totalmente. No tienen una identidad fija, no saben qué está, porque si voy a esta otra parte y te digo, ¿tú crees que la identidad se construye muchas veces sobre logros? Mira, eso es un gran error, porque hay personas que quieren o suelen construir su identidad sobre un título que está colgado a la pared, o sobre el piso, o sobre el coche, o sobre el dinero, ¿sabes? Que puedas tener en tu cuenta. Y realmente la identidad no se basa en eso. O sea, nuestra identidad se basa es en lo que Dios ya dijo en su palabra. De que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros fuimos creación y que Dios nos ha creado. O sea, que le pertenecemos a Él. Entonces, ya teniendo eso definido, un logro no puede definir quién soy. Porque el día que no esté ese logro, entonces ¿quién es Brian? ¿O quién es César? Porque ya no tienes ese título o esa chapa de decir, no, yo soy fulanito de tal. No, a ti no te identifica lo que puedas tener. A ti te identificas quién eres realmente. O sea, tus valores, tu educación, tus principios cristianos, los principios, que es muy importante que podamos entender que hoy en día los principios están tan a pedir en nuestra sociedad. O sea, personas perdiendo los principios y valores, negociándolos por cualquier cosa que tú dices, wow, o sea, como esta persona su identidad la puede perder de la noche a la mañana por algo tan insignificante o tan pequeño que te puede hacer perder los estribos en segundos. O sea, y ya, más adelante hablaremos de eso. Otras claro, cosas. ¿Y tú cómo harías un ejemplo para decirle a una persona que a lo mejor, digamos, está en situación de calle, vamos a hablarlo, una persona que está en situación de calle y viene y te dice eso, mira, pues yo era esto y esto y lo perdí? Mira, lo que pasa es que una de las cosas que viene Satanás es a mentir. Satanás es el padre de la mentira y él viene como a decirte, tú no vales, tú no sirves, tú no eres querido, tú no eres amado, tú no eres deseado, tú no vas a llegar, no eres capaz, a ti nadie te quiere, todos te odian. Entonces, todas esas mentiras, cuando no tenemos un fundamento firme y unas bases firmes, unas raíces, digamos, en lo que realmente somos como hijos de Dios, es ahí donde Satanás llega a zarandearte. Y entonces todas esas mentiras empiezas a creértelas. Fíjate algo importante que sucedía cuando Jesús fue llevado al monte y Satanás lo fue a tentar. Jesús lo tenía bien claro quién era él. Él tenía muy claro, y fíjate, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Si eres tal cosa, haz esto. Entonces empezó a como decir, si eres, como que duda de tu identidad. O sea, tú no sabes quién eres. Satanás quería como engañarlo. Pero hay algo que me encanta cuando Jesús le dice, o sea, tú estás debajo de mi Padre. O sea, Dios está por encima de ti. Entonces, y a Dios adorarás, simplemente diciéndole, tú no tienes ningún tipo de autoridad sobre mí. Y eso es importante saber, o sea, qué es lo que realmente nos está dominando, si nos está dominando el enemigo o nos está llevando por el camino correcto Jesús, que es el que tenemos que seguir, que es el camino correcto. Claro, y es que es importante tener claro quién sos, quién eres,
qué vales o la identidad clara de lo que vos sos o de dónde quieres ir. Porque le pasa mucho a la gente. ¿Quién es cuando no lo validan? Buah, interesante. ¿Quién eres tú cuando a ti no te validan o quién eres tú cuando no te dan la validación de algo? Claro. Realmente. Y también eso lo pudiéramos llevar como el rechazo, ¿no? Como decir, bueno, si no me validan, no estoy en un sitio es porque sí estoy sintiendo de cierta manera rechazo. Claro. Y yo creo que, bueno, obviamente habrá muchas personas más preparadas que yo para hablar de este tema. Por ejemplo, siempre escucho este tema de parte de mi pastor Pedro, de la pastora Sara. Y siempre ellos nos hablan en cuanto a ese tema de rechazo. Y es que en la vida, Brian, querramos o no, todos llegamos a ser rechazados en algún momento de nuestra vida. Todos. Incluso antes de nosotros nacer. Porque por lo menos un embarazo no deseado. Ya está rechazado. Por ejemplo, la chica sí buscaba el embarazo, el hombre no. Ya entonces ya desde ahí empieza el rechazo. Claro. Entonces, aún desde el vientre de nuestra madre, cuando estuvimos allí, aún podemos sentir ese rechazo. Y lo peor aún es que luego que nace esa criatura, ya esa criatura nace con ese rechazo. Y claro, entonces ya va creciendo con un rechazo en su núcleo de amistad y va creciendo hasta tal punto que hasta que esa persona no decide romper con esa maldición o no decide dejar esa atadura, porque yo pienso que el rechazo va muy llevado con temas de ataduras también espirituales. Claro. La persona no va a pasar esa página hasta que la persona diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo soy un hijo amado, Dios me ama, ¿qué importa que los demás me den la espalda? Y en estos días sacó algo que me venía a la mente y que estaba muy viral ahora en las redes sociales, sí, del monito Punch, ¿sabes? Que lo has escuchado, que el monito era rechazado por la manada, que su madre lo zarandeaba y le decía como que, mira, tira para allá, no te quiero. Y el monito se sintió tan acobijado y tan refugiado en ese peluche. Y ese peluche no era que se lo dieron de un día a otro, ese peluche creció con él. Entonces, ese peluche, yo a través de ese peluche podía ver el amor de Dios. Porque el amor de Dios es decir, oye, ¿sabes qué? Mientras que todos te rechazan, mientras que nadie te quiere, mientras que todos te dan la espalda, yo estoy aquí con los brazos abiertos. Y Dios siempre está con los brazos abiertos. El tema es de qué manera estamos nosotros para recibir ese amor de Dios. Ahí está el detalle. Sí, ese es el detalle. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. y es lo que suele pasar con la gente cuando no está, viven por una validación. Porque muchas veces le pasa a gente que se sienten aprobadas o validadas cuando les reconocen los méritos por lo que son o por lo que hacen, pero no tienen una identidad clara de lo que son. Porque yo no puedo esperar que la gente me reconozca que soy un ejemplo, creador de contenido, sin esperar eso. ¿Me entiendes? Yo no puedo depender de que la gente me reconozca, Brian, eres creador de contenido, y sentirme identificado por eso, porque yo ya tengo una identidad y sé quién soy y qué hago y qué transmito. Exactamente. Porque la identidad no solo se recibe, se puede descubrir. Totalmente. ¿Me entiendes? Es una cosa que suele pasar. ¿Qué pasa con esto cuando estamos viviendo, César, ahora? ¿Tú piensas que ahora la gente vive una realidad o una ficción? Vale, mira, yo pienso que en cuanto a este tema que hoy en día y que ya es algo que se viene gestando desde hace muchos años, con el tema de la juventud está siendo muy atacada, Brian. Está siendo muy atacada en su identidad. No. Porque la palabra dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y precisamente cuando dice matar, robar y destruir, se refiere a la identidad primeramente, a decir, bueno, ¿crees en Dios? Pues bueno, yo voy a robarte eso y que tú no creas en Dios, que creas en Satanás, por ejemplo. Entonces, es importante cuando nosotros nos definimos y ver dónde nosotros colocamos nuestro oído. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero entonces, si no estamos escuchando la palabra de Dios, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando más la voz del mundo, lo que me dicen, que si valgo, que si no valgo, que quién soy, que tú ahora es esto, que bueno, yo ahora creo y me percibo que soy un ratón, o un perro, o un gato. Entonces, eso está pasando con nuestros jóvenes y lo que me causa tristeza es ver cómo los padres, Brian, o sea, esto es algo, yo creo que bueno, esto hay que ponerlo así, enmarcado. Mira, la educación hoy en día, los padres la están depositando totalmente en las instituciones, en las escuelas, en
directamente en la educación, Claro. precisamente de las escuelas. Y realmente la educación y los valores no se dan allí. Una escuela está para realmente darte conocimiento, Claro. pero tu educación, tus valores, tus principios empiezan desde casa. En casa, claro. Allí es donde realmente el padre tiene el trabajo de decir, mira, esto no lo hagas, porque si tú no corriges en casa, pues lamentablemente lo que estás es alimentando a un futuro delincuente. Claro. El día de mañana que tú no le quieras dar algo a tu hijo, él dice A y tú le das todo el abecedario completo, el día de mañana cuando tú no le des eso, él va a salir a buscarlo a la calle. Claro. Y cuando la calle no se lo dé, él lo va a tomar sí o sí. Claro. Entonces, cuando tú no le pones principios, mira, lo que no es tuyo no lo cojas, no digas malas palabras, compórtate y tal. Entonces, tú estás allí educando. Claro. Y a veces la educación duele porque es disciplina. Y cuánto a veces de nosotros no nos gusta que nos disciplinen, ¿sí o no? Claro. Entonces, la disciplina tiene un precio, tiene un costo. Claro. Entonces, muchos de nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio porque los procesos queremos saltárnoslo. Como que, bueno, sí, yo quiero Claro. ya llegar a la cima. No, es Sí, que no es así. es O sea, tú verdad. tienes que pasar escalones, es paso por paso. Claro. Y yo pienso que eso hoy en día está atacando muchísimo a la juventud, como tú no tienes una idea. Y es preocupante porque yo me hago la pregunta, Brian, ¿a dónde esta juventud o esta... Va a llegar. Sí, digamos esta generación. Claro. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde nos va a llevar? O sea, ya no quieren ser médicos, ya no quieren ser, por ejemplo, bomberos, ya no quieren ser ingenieros. Nada. No, se perciben un perro, se perciben un gato, se perciben una cafetera, un teléfono móvil, o sea, cualquier otra cosa y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Hay algo que no está bien. Hay algo que no cuadra y es algo que Total. está pasando mucho con la juventud. Ujú. Porque hoy en día tú ves, y es lo que tú decías, la disciplina o la formación de alguien empieza desde casa. Y es cuando lo ves, ejemplo, cuando por lo menos vas en el autobús, vas en el metro o en un transporte público y ves que la silla es para embarazadas, para mayores, para esto, y ves a 5 jóvenes, o no solo jóvenes, personas que a lo mejor pueden sostenerse bien, caminar bien, andar bien, no le dan el asiento a la persona mayor, y eso es falta de valores, falta de Principios. inculcar principios en esa persona, y es cuando la gente no entiende eso, y es cuando pasa esto. Y quiero entrar en esta parte. Hay gente que su identidad, o ya están identificados por ser unos fracasados. ¿Entiendes lo que Claro, te digo? Y hay claro. gente que su identidad se basa en fracaso. ¿En algún momento tú te sentiste así, César? Antes de conocer a Cristo, digamos, o durante conociendo a Cristo, ¿sentiste que tu identidad había fracasado? Total, Brian, porque si hay algo que nosotros a veces nos solemos sentir es como ese vacío. Ujú. O sea, como que tienes muchas cosas alrededor, mucha gente a tu alrededor, la estás pasando, crees tú que bien, pero resulta que nada de eso te llena. Claro. O sea, el trabajo no te llena, las personas que están a tu alrededor no te llenan. Entonces, esas cosas sí me he llegado a sentir así. Pero hubo una palabra que hace años retumbó dentro de mí, Ujú. que dice, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ujú. Que todas las cosas viejas pasaron y ahora Aquí son todas todas son hechas nuevas. nuevas. Ahora, realmente el error que a veces muchos cometemos es vivir constantemente de nuestro pasado. Guau, brutal. ¿Es ¿Sí o verdad? no? Sí, verdad. Porque tu pasado, Brian, lo que haya ocurrido en el pasado no va a determinar tu presente. presente. Y tampoco va a determinar, por ende, tu futuro. Entonces, hay personas que están tan amarradas al pasado que no han pasado a la página del libro y Claro. todavía están en el capítulo 1. Y resulta que hoy en día están viviendo el capítulo 46, pero del 1 al 46 es el mismo capítulo. Es el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque no han decidido cerrar página. No han decidido, cerrar el ciclo. Decir, Claro. hasta aquí. Ujú. Mira, te voy a contar un testimonio corto Sí. de una persona que conocí hace algún tiempo. Esa persona ya partió, Ujú. un familiar de mi esposa. Hace años, su hijo había muerto de este familiar. Pues su tía, ¿verdad? Que fue la que murió el hijo, ella nunca superó la muerte de su hijo. Ujú. Y ella, una de las cosas que siempre declaraba era, yo me quiero morir, yo qué hago aquí, yo me quiero morir. Fíjate las declaraciones de Claro, muerte. claro. Y un buen día cayó en cama, cáncer terminal, era una mujer totalmente sana, pero de un momento a otro se quedó en esa página oscura o en esa página triste, por decirlo así, del fallecimiento de su hijo, y ella no lo pudo superar. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que en la vida vamos a pasar aflicciones, vamos a tener dificultades,
vamos a tener problemas, porque Sí, la palabra es lo normal. dice, que en este mundo tendréis aflicciones, las vamos a tener, pero el tema es cómo nosotros nos vamos a levantar de ese espíritu de resiliencia en decir, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro. Y seguir hacia adelante. Entonces, esa es la clave. La clave es siempre colocar Jesús en el medio y es la única manera que podamos seguir adelante. Claro, yo quiero aportar algo más para continuar a la siguiente parte que dice cuando has hablado del versículo de 2 de Corintios 5:17 de la nueva criatura, que Dios te transforma en una nueva criatura. Y eso destaca que cuando Cristo no solamente te recibe como su hijo, sino que te transforma y pasas a ser una sola persona con Él y ya tienes una identidad nueva en el Señor. Y eso es lo que muchas veces hay gente que no entiende, porque hay gente que está atrapada en el fracaso, está atrapada en ese tiempo de que no entienden que a lo mejor intentan cosas, hacen cosas y fracasan y fracasan y fracasan y se sienten tan atados a ese pasado o a esos errores que prefieren seguir ahí que salir de ahí. Prefieren, no, porque yo estoy bien aquí, estoy conforme, sí, fracasé, pero yo soy así. Claro. ¿Qué hago? No puedo salir de ahí y suele pasar eso. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando la gente se aferra más al error que al éxito? Claro. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué tú me podrías decir un poco de eso? Mira, yo creo que eso va en parte de que nosotros, como te lo comentaba hace algún momento, de que nosotros no podemos vivir realmente del pasado. Claro. O sea, cuando realmente estamos viviendo constantemente del pasado, ¿no? Y yo me he encontrado con muchas personas que siempre eran, no, es que yo era, es que yo tenía, Claro. es que yo fui, es que yo antes, es que, no sé si esta frase te suena, dice, es que antes éramos felices y no lo sabíamos. ¿Sí o no? Sí, verdad, Entonces verdad. son frases que a veces uno repite como que inocentemente. Claro. Pero ¿cómo que antes éramos felices y no lo sabíamos? O sea, que ahora eres infeliz. O sea, tu felicidad dependía de lo que tú eras antes, tenías. de lo que tenías. Claro. Y ahora que no lo tienes, no eres feliz. Yo a veces se lo digo a mi esposa, yo le digo, o sea, yo me casé contigo no para ser feliz, porque ya yo era feliz. Claro. En ese momento estaba conociendo al Señor. Y luego fui adentrándome mucho más. Pero qué triste escuchar hoy en día muchos matrimonios que se casan para ser feliz. Y es un error. El error más Porque grande. realmente, si tú te quieres casar para ser feliz, pues déjame decirte que bienvenido al club. Hay cosas Ya. que no necesariamente son como a veces te las imaginas. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Tú te casas porque ya eres feliz y porque quieres que esa persona añada felicidad a tu vida, que es claro. muy diferente. Que sea parte de la felicidad. Claro, entonces cuando esa persona te hace feliz y tu plenitud de felicidad depende de esa persona, ¿qué pasa? Si esa persona el día de mañana se va, O te deja. te Se deja acabó. o parte con el Señor primero, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Esa felicidad se va con esa persona, como te lo decía hace un rato, de la felicidad de la tía, Claro. que se muere su hijo. Entonces, su felicidad ya se partió con él y ya estuvo un día en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad, hasta tal punto de que Claro. su deseo era morir. Pero entonces, yo soy feliz porque decido ser feliz. Es igual que cuando decimos, ¿por qué te casas? ¿El amor qué es? ¿Una decisión? ¿O es realmente algo, o es un sentimiento? ¿Qué Claro. significa? O sea, tú tienes que saber por qué te estás casando. Y yo me caso porque yo he decidido amar a esa persona para toda la vida. Claro. Porque entonces, si hoy siento que la quiero, pero mañana viene y me pica un mosquito y se lleva mi amor y se lo lleva a otro y se lo entrega a otro, no. O sea, tu amor está y son cosas que parecen tontas, pero Claro. es así. No, es que hoy siento que ya no la amo, mejor separémonos. 20 años de casado y ya, y tirados a la borda. Porque le falta, es lo que tú dices, la gente que falta que no entiende que la felicidad no depende de una persona. Totalmente. Ya eres feliz, tú ya decidiste ser feliz. Y Brian, otra cosita, cuando nosotros realmente decidimos que Cristo entre en nuestra vida, también tenemos que permitirle que entre en nuestro matrimonio. Y no es que esté a un lado, no es que esté atrás, no es que esté adelante, es que Cristo tiene que estar en medio del matrimonio. Claro. Para tomar la mano de uno, tomar la mano del otro, es decir, caminemos juntos los tres. Claro. Jesús en el medio, porque es lo que nos va a mantener, es lo que nos va a hacer más fuertes sin duda alguna. Claro, y hay algo importante que vamos a entrar a esta parte. Hay algo importante hablando ya cuando hablas en este término de meter a Dios en la relación o meter a Dios en tu vida y cambias la identidad. Y ya ahora entramos, que ya sé quién soy, pero pasa algo que lo voy a basar acá. Dentro de la iglesia pasa algo, el síndrome del impostor espiritual.
Y pasa esto, hay gente que está dentro de la iglesia, pero aún sigue pensando, o no saben quién son, o a dónde van, qué quieren. Y suele pasar mucho esto, y es una cosa que es la imagen pública y la lucha privada. ¿Quién soy cuando me ven? Pero ¿quién soy cuando no me ven? Claro. Suele pasar mucho, César. Esto es muy, muy fuerte. Hay gente que yo en casos anteriores yo siempre decía, por lo menos, no sé si pasa porque siempre dice, de repente te encuentras a alguien de la iglesia y te saluda, o hay gente que te ignora porque no quiero que digan que voy a la iglesia o porque sepan que soy cristiano. Y la gente tiene el pensamiento de que cuando vas a la iglesia vas a cambiar de la noche a la mañana o vas a dejar de ser la persona que fuiste en el pasado de la noche a la mañana. Y es un proceso que cada día va pasando y va pasando y vas mejorando y vas mejorando. No vas a ser perfecto, pero intentas agradar a Dios, que es muy diferente. Pero en ese caso, ¿tú qué piensas? ¿Crees que dentro de la iglesia se vive mucho esto? Más de lo que nos imaginamos. Y te voy a decir por qué. Muchas iglesias, la mayoría estamos llenos, o la iglesia están llenas de personas imperfectas. Está en nuestra mente a veces tomar pensamiento, decir, no, es que si voy a la iglesia soy perfecto. Mentira del diablo. No. Porque no hay perfección, el único perfecto es Jesús, claro. Dios. Entonces, nosotros vamos a la iglesia. Yo, por ejemplo, yo empecé a ir a la iglesia, lo recuerdo como si fuese sido ayer, y yo fui con un problema, con un batallón de problemas. Yeah. O sea, yo fui con una legión completa de problemas, te lo digo. Claro. Entonces, y precisamente es entender realmente los procesos. Yo recuerdo para ese entonces, cuando yo me empecé a congregar en Venezuela, que yo estaba en medio de la congregación, Brian, y yo me ahogaba hasta tal punto que yo tenía que salir y me colocaba morado y me faltaba el aire. O sea, era un espíritu que me estaba dominando, decirme, oye, no te quiero allí, salte. Claro. Y empezaba a sembrar el desánimo en mí, a decir, no, que no vaya, que tú quién eres y por qué vas allá. Entonces, atacar mi identidad. Entonces, esto pasa más, la pregunta que hacías hace un rato, esto pasa más de manera común de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nuestros valores definidos, cuando no hay una vida de relación, de comunión con Dios, que es la clave para poder nosotros, porque como lo decía hace un rato, los problemas van a llegar, los procesos van a llegar, las situaciones difíciles, incómodas van a llegar. Es lo más seguro, va a llegar. El tema es cómo te va a agarrar a ti cuando te llegue. Claro. ¿Cómo te va a agarrar? O sea, te va a agarrar literalmente, como decimos nosotros en Venezuela, entre primera y segunda base. Claro. Hablando en términos de béisbol. O sea, ¿a dónde voy? O sea, cuando lo tenemos bien definido, verdad. Nuestra identidad en Cristo Jesús, yo creo que nosotros sabemos enfrentar las temporadas, porque hay temporadas que vienen tempestades, hay temporadas donde vienen situaciones complicadas, los hay, pero cuando estamos también en esa temporada de victoria, cuando estamos en esa temporada donde Dios nos está abriendo camino, nos está dando nuevas oportunidades, allí también tenemos que ser agradecidos. Señor, gracias porque tu mano me ha llevado, me ha sostenido y me ha dado la victoria. Claro, y suele pasar algo muy importante, ya que estamos hablando de este tema, suele pasar algo muy importante. En el caso tuyo, tú que estás en el coro de la alabanza y todo eso, hay gente que creo que le afecta mucho que cuando no son reconocidos por, digamos, un llamado o un talento o un don que tienen, les pasa que confunden el significado de tener un propósito a tener identidad. Porque el propósito me puede dar identidad, pero si yo no tengo identidad, ¿cómo puedo tener un propósito? Claro. Y pasa mucho, porque suele pasar esto que cuando la gente, yo sí canto, pero cuando no te toman en cuenta y vales, digamos, por lo que eres y no por quién sos, ahí afecta mucho eso. Es verdad, es verdad. Afecta Mira, mucho, Brian, eso afecta hasta tal punto que cuando suceden ciertas situaciones, por ejemplo, porque obviamente cuando convives con muchas personas o pasas tiempo con otras personas, te das cuenta que hay diferencias. O sea, que tal vez tu manera de pensar no es igual que la mía, yo tengo una idea, tú propones, y entonces esas cosas pasan. Entonces, hablando en el tema de la alabanza, en este caso el grupo de alabanza,
hay multiculturas. Claro. O sea, pues sí me entiendes, Sí. ahí estamos en la cultura latina, pero está también la cultura de acá de España. Entonces, ¿sabes? Sí. Hay diferentes formas tal vez de por lo menos un coro cantarlo. Oye, no, mira, pero es que yo lo he escuchado en esta versión. Y suena mejor así. Y entonces, pero en esta versión que yo la escuché, llevo 25 años, por ejemplo, escuchando en la versión Marcos Witt. Entonces ahora salió una nueva canción, ¿cuál es versión Montesano? Por ejemplo, ¿no? Por colocar un ejemplo. Entonces, son cosas que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conectamos? Entonces allí es donde el centro, Jesús es el centro. Por decir, oye, ya va, tú piensas así, yo pienso esto, pero Jesús, ¿qué dice? Claro. Entonces, vamos a tirar por aquí. Entonces, en el poder del acuerdo. Yo creo que una de las cosas más fuertes que en este mundo podemos nosotros lograr es el trabajo en equipo. Wow. Cuando hay trabajo en equipo, no hay división. ¿Por qué? Porque el enemigo va a llegar. Eso, como lo hablaba un rato, a matar, a robar, a destruir, a separarte, a quitarte de ese rebaño. A quitarte del propósito. Esa oveja como que separada de las 99, decir, bueno, y ahora. Pero cuando realmente hacemos piña, estamos en equipo, estamos en grupo, conectados, teniendo siempre en el centro a Jesús, decimos, oye, van a llegar las tormentas, los procesos van a estar, pero vamos a tirar para adelante. Claro. Y vamos a sacar esto adelante. La mentalidad de conquista, la mentalidad de tener esa coinonía de grupo, de entender algo que no solamente pasa eso, porque es que yo creo que yo recuerdo que yo acepté a Cristo a los 13 años y empecé a ir a la iglesia, pero pasaba eso, que muchas veces cuando no estás seguro de quién eres ni sabes quién eres, todo te afecta, todo te incomoda, claro. Todo te molesta. A lo mejor una persona hoy no te saluda y porque como no tienes identidad clara de lo que eres, te afecta. O porque a lo mejor César es mi mejor amigo y ahora que está en la alabanza pues ya no me habla, se junta con otro, ya no quiere ni salir a comerse una hamburguesa conmigo y te afecta. Pero cuando tú sabes quién eres, a qué estás llamado, hacia dónde vas y tienes una mentalidad clara y sabes que Dios te ha llamado, no te afecta nada. Totalmente. Y suele pasar mucho dentro de la iglesia. Hay gente que se va de la iglesia porque a lo mejor no le saludaron hoy o porque a lo mejor el apóstol no le puso la mano para orar por él. Y se van de la iglesia dolidos, destruidos. ¿Por qué? Porque todavía no han sanado. Tienen heridas o heridas que no han cicatrizado y falta de identidad, falta de madurez, falta de saber quiénes son. ¿Tú crees que se puede orar y también necesitar terapia? Buah, totalmente. Porque hay gente legalista que dice, yo no necesito ir a un psicólogo porque voy a la iglesia. Ya. Y yo creo que también eso es una mentira. Sí, claro. Mira, te cuento. Para no irme de la idea que tenía. Yo creo que no hay persona que recibió más rechazo, más humillación y más insultos que Jesús. Y lo podemos ver a lo largo de los textos bíblicos donde Jesús fue azotado, fue humillado, sus vestiduras fueron rotas, o sea, todo lo que pasó, ¿no? Pero ahora bien, dentro de la iglesia es verdad que muchas personas se van de un día para otro. Claro. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué pasó? Si iba tan bien, estaba todo, ¿qué le sucedió? Que le invité a un café. ¿Pasó algo? ¿Sabes? Entonces tú te haces esa pregunta, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Y entonces, o sea, me da pena porque he tenido testimonio de personas que me dicen, no, mira, es que, no sé, ese día no me saludaron, así, para no colocar ningún contexto. Y digo, wow, o sea, ¿realmente tu identidad está puesta en dónde? ¿En Jesús? ¿O está puesta en lo que el otro hermano a lo mejor piense, diga o haga? Porque tal vez esa persona, a lo mejor tú dices, bueno, esa persona no está bien, pero ¿cómo estás tú? Claro. Porque es muy fácil ver lo que la otra persona está y cómo está, pero no verte cómo estás tú realmente. Es decir, realmente cómo está mi corazón. Hay raíces de amargura, hay raíces de egoísmo, hay ego dentro de mí, hay un montón de cosas que no están bien. Entonces, claro, constantemente, Brian, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer todos los días es autoexaminarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Porque la palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Claro. Y que realmente lo que nosotros llevamos dentro, y cuando hablo del corazón y me señalo el corazón, no es es esto. Es realmente a veces lo que nos está atacando nuestra cabeza, nuestra mente, pensamientos tontos que cuando le das una mínima entrada, una mínima abertura, ya por allí se va haciendo un efecto bola de nieve, que a medida de que va bajando la montaña se va haciendo aún más grande. Claro. Entonces, por pensamientos tan mínimos, chiquititos, te lleva a ser o actuar de manera
que te ciega por completamente, que te aleja de Dios o te aparta. Estoy hablando de personas que ya están dentro de la iglesia. Ahora bien, si una persona va llegando nueva a la iglesia y ve actitudes de estas que también se ven con personas que ya tienen mucho tiempo, tú dices, me imagino, ¿no? Lo que pasa por la mente de esta gente, ¿dónde estoy yo? Claro. ¿En qué paquete me he metido yo? ¿Qué hago yo aquí? Claro. Entonces, es importante que nosotros, o sea, personas que ya tenemos tiempo dentro de la iglesia, saber decir, oye, mis problemas son mis problemas, pero no tengo por qué yo abarcar o por qué llevarme a otros con mis problemas. Sí. Y al final nosotros sabemos o tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, esto es lo que me afana, esto es lo que me está preocupando, esto es lo que pasa, ayúdame. Porque lo que comentabas hace un rato, pedir ayuda, ¿cuánto nos cuesta pedir ayuda? Demasiado. Ya después que tenemos la soga al cuello, literal, y ahí es donde, no, ahora sí. No esperes tener la soga al cuello. Pide ayuda antes. Claro. Siempre hay algo que mi pastor Pedro me dice del tema de los matrimonios, que los matrimonios tardan de 2 a 5 años en pedir ayuda, o de 5 a 10, no lo recuerdo ahora. Y realmente cuando ya van a pedir ayuda, ya eso es irremediable, ya no hay nada que hacer. Está todo. Y, oye, ¿por qué no pediste ayuda al primer, al segundo año y vas a esperar hasta el 5º año, hasta el 6º, cuando ya están sentados sobre la mesa y los abogados están de un lado del otro y ya van a firmar? Entonces, ¿hay cosas que tienen solución? Sí, antes, pero ya luego que pasa un tiempo, ahí tú dices, bueno, ¿y ahora por qué yo esperé tanto? Claro. Entonces, la ayuda es fundamental. Que un cristiano hoy en día tenga que ir a un psicólogo, no está mal. No está mal. Que recibas ayuda. Y, por ejemplo, si ese psicólogo, también es cristiano, porque sabes que te va a ayudar y te va a guiar con fundamento y con base, decir, oye, mira, esto lo vas a hacer y te va a ayudar a mejorar, pero no es malo. No es malo. Entonces, buscar ayuda siempre y cuando nosotros, que eso lo hablaba precisamente con un chico hace poco, el chico tenía problemas o tiene problemas con las drogas. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué es lo único que te va a hacer a ti salir de esa situación? Número 1, aceptar que tienes un problema. Hasta el día de hoy no lo has aceptado. ¿Tú quieres salir de las drogas? Sí. ¿Quieres salir del mundo en el que estás? Sí. Vale. ¿Pero lo estás aceptando? No, bueno, pero es que entonces, si tú no quieres soltar ese vicio y no quieres soltar el pecado, es muy difícil que salga porque no lo estás reconociendo. Te puedes internar, puedes hacer una cantidad de cosas, puedes tener ayuda, pero si tú no tienes la fuerza de voluntad para decir, yo quiero salir de aquí porque yo necesito, porque mi familia está allí apoyándome, porque quiero salir, es muy difícil. Y sobre todo si Cristo no está en el centro de eso. Es difícil. Sobre todo eso. Es complicado porque la gente tiene el pensamiento, yo creo que suele pasar esto y lo hablaba con el pastor un día y le decía, la gente tiene el miedo de decir, sí, voy a la iglesia, pero estoy visitando al psicólogo porque tengo problemas, porque me pasa esto, porque me sucede lo otro. Y la gente tiene el miedo de decir, y no es porque vas a la iglesia. Y no es que sos cristiano, pero es que porque seas cristiano, porque vayas a la iglesia o porque sea lo que sea, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos atravesamos cosas y todos pasamos cosas, pero lo más importante es entender que hay salida para todo y que la salida se llama Jesucristo y que la salida la tiene solo de tocar y pedir ayuda. Es lo que tú decías, a la gente le cuesta pedir ayuda. Yo te digo, yo hablaba con un amigo en cierta ocasión y le decía, tú que estabas como pastor, tú entenderás esto, decime cuándo en el tiempo que estuviste como pastor hubieron líderes, diáconos o gente de la iglesia que se te acercó y te dijo, pastor, estoy teniendo problemas en mi casa con mi marido, no me hablo con mi marido hace 3 meses, no me hablo con mi esposa hace 3 meses, pastor, estamos teniendo problemas de dificultades en mi casa, pastor, tengo problemas con la pornografía, pastor, tengo problemas con esto, tengo problemas con lo otro, pastor, siento que no tengo identidad porque desde que vivo en mi casa me rechazan por esto, me rechazan por lo otro, paso situaciones X, me rechazan porque voy a la iglesia. A mí me pasó, a mí me rechazaban porque iba a la iglesia, porque esto, que porque lo otro, hasta que entendí yo mismo que lo que yo sentía y lo que yo quería ya estaba siendo marcado en mí, y aunque me rechazaban en algún momento eso iba a cambiar, porque yo sabía quién era y sabía a dónde estaba yendo, hasta que cambió la versión de la gente, porque yo lo demostré. Pero eso no significa que yo era perfecto o que soy perfecto. Todos tenemos errores, todos pasamos situaciones. César, para ir concluyendo con esto, si tú pudieras hablar con tu versión más rota, digamos, viajamos unos años atrás, ¿qué le dirías para que esa versión tuya no se rinda? Oye, mira, es una buena pregunta. Porque bueno, me hice hace muchos años atrás, no fue mucho. Yo acepté a Cristo, o sea, el tiempo que tengo yo con mi esposa, que son 11 años ya, vamos a hacer de matrimonio.
Y fue una lucha fuerte. Fue mi hermana estar allí detrás, orando, detrás de mí, mi esposa también en oración. Yo antes de llegar, y por eso te digo que el tema de la identidad es tan importante en la juventud, porque te voy a comentar parte de mi testimonio. Uh-huh. Yo llego a los pies de Cristo, primero porque había como una condición de que mi esposa me dijo, pues mira, tú y yo para seguir tenemos que casarnos. O nos casamos o nos casamos. Y yo dije, uy, ¿y esta propuesta que pasó aquí? Yo dije, bueno, esto no puede ser. No, pero ¿cómo así? Y te lo digo, por mi cabeza, humanamente no pasaba el tema de compromiso. Claro. Fíjate, o sea, para que haya un cambio, realmente tiene que haber un compromiso. Claro. Entonces yo, compromiso, yo no quiero compromiso. Porque mi vida no, antes de... como antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, mi vida no era una vida con compromiso. Claro. Mi vida era una vida de fiestas, de alcohol, de rumba, ¿no? Como decimos nosotros. Otra vida, otra mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, mi identidad estaba afectada. Yo me rodeo con personas que me dicen, oye, pero es que, bueno, tú en el trabajo que estás, tú deberías cuidarte mucho. Claro. Pero ven acá, yo te voy a invitar a una congregación que hacemos ahí, amigo. Bueno, palabras más, palabras menos, resulta que me terminaron llevando a donde estaban reunidos puros santeros. Y yo, bueno, entonces fui un día, vi la cosa, fui otro día, hasta que no, pero mira, tú quieres pertenecer, ¿no? Pero es que no pasa nada, porque esto es protección para tú cuidarte y tal. De un momento a otro ya pertenecí a ese grupo. Fíjate lo fuerte. Claro. Y te lo digo, o sea, literalmente por ignorancia, porque es que yo no conocía dónde me estaba metiendo. Tampoco conocía de Jesús porque no le había dado, digamos, la oportunidad, claro, a Dios en ese momento. Y ese fue el canal que utilizó Dios para revertir la situación y decir que hasta tal punto, Brian, que yo tenía miedo. Ya luego, una vez que yo entré tan fácil, pero para salir de allí, te costó. Hermano, mira, yo tuve que llenarme de valentía, de como tú no tienes una idea, porque yo sentía miedo. Claro. O sea, yo de pensar, salirme ahí y me dijeron, no, si tú te sales, literalmente mueres. Te va a pasar de todo. Te va a pasar, bueno, las 7 plagas de Egipto, no, lo siguiente. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Y yo me salí de allí, yo dije, no, y te lo digo, hubo gente alrededor que bueno, luego ya estarán viendo ese podcast, que me ayudaron, me dijeron, no, vale, no pasa nada, búscame todos los muñequitos esos feos que tienes por ahí. Y yo agarré, y con miedo, porque me temblaban las manos, yo sudaba, y agarré todo, mételos en esa caja y vámonos. Y me acuerdo que nos fuimos allá a una quebrada, y bueno, me dijo, agarra un bate de béisbol. Bueno, y me hizo así, y yo lo batí, hermano, y lo lancé a una quebrada. Y desde allí en adelante mi vida empezó a cambiar. Wow. Y me dice, tu vida, y me recuerdo que ese amigo me dijo, tu vida no depende de lo que Satanás diga, ni de lo que todo esto que te estaba rodeando. Tu vida le pertenece a Dios. Y de ahí en adelante te lo puedo decir. Por eso era que cuando te comentaba hace un tiempo, hace un ratito, que llegaba a la iglesia y literalmente, o sea, Satanás, si hay alguien que estaba totalmente en desacuerdo que fuera a la iglesia, era él. Claro. Porque sabía la paliza que ya le había dado mi otro amigo que me ayudó a salir de eso y decir, no, ¿sabes qué? Ahora vas a pasar la página, porque tú eres mi hijo y yo creo en ti, y yo, por mi sangre que yo pagué en la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre por ti, o tú eres un hijo de Dios. Y empecé a llenarme esa identidad que la tenía mal puesta en otra cosa que estabas perdido. Claro, totalmente. Entonces por eso te digo, o sea, yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé por qué le sirvo a Dios, porque antes, alejado de Él, yo no era nada. Claro. Pero ahora que Él me ha dado una identidad firme, puedo decir que Dios me ha cambiado y me ha renovado mi vida. Y puedo decir de que Dios ha hecho cosas en mí, en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Y creo que eso es el fruto. O sea, la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Claro. Es el fruto de que nosotros damos a otras personas. Decir, oye, pero es que yo no te reconozco. Y es verdad, no te van a reconocer. Claro, ¿sabes la por nueva qué? identidad que tienes. Porque cuando Jesús, y esto es una perlita, cuando Jesús llega a tu vida, nunca llega para dejarte igual como te encontró. Nunca, ¿Verdad? nunca. Jesús llega a tu vida y llega para transformarla
como dice Alex Zurdo, de la A a la Z. Llega para transformarte totalmente. Entonces, tú no puedes decir, no, es que Cristo me renovó, me salvó, me dio identidad nueva, pero sigues haciendo lo viejo. Hay algo que no está bien. Porque cuando Cristo realmente llega a tu vida, o sea, esto ya, el vicio lo es un lado. Esto, las malas palabras, las malas costumbres. Yo tenía en mi vocabulario, manejaba un vocabulario que no era el más adecuado. Y una de las cosas que me costó fue adaptarme a ese nuevo vocabulario del reino, decir, oye, no, esta palabra no puedo decirla, esta palabra no la puedo. ¿Sabes por qué? Porque es difícil. Es difícil. Cuando lo haces en tu carne, es difícil. Pero cuando tú sujetas esa carne, la sujetas y dices, Espíritu Santo, que sean tus palabras en mi boca y que no sea lo que yo quiera hacer, ni lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieres que yo le diga a través de tu palabra. Sí, y es lo único que me ha ayudado, Brian, en ese caso. Increíble, la verdad. Para cerrar con este episodio que hemos estado hablando acerca de la identidad, de la gente que está rota y no encuentra una identidad, la solución le hemos dicho. Si te identificas con este episodio, con este podcast que hemos estado hablando con César, no te lo pierdas. Suscríbete, dale like, compártelo, envíaselo a esa persona que tú crees que lo necesita. Consejos que tú le darías a los jóvenes para terminar. ¿Qué consejos tú le darías a la gente que nos ve y que nos escucha? Mira, yo creo que uno de los consejos más grandes que nosotros, o que desde aquí se le puede decir a un chico o a una chica, es que realmente su identidad sepan depositarla en el lugar correcto. Porque ¿qué pasa? Que muchos la están depositando en las redes sociales, en lo que ven en el Instagram, en lo que ven en el TikTok. Hay muchos niños o jóvenes que mira lo fuerte, los está educando las redes sociales. Claro. Y por ejemplo, ahora en España creo que hay una ley que se está promoviendo que que a ciertos menores de cierta edad no van a poder tener redes sociales. Entonces, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. En lo principal, creo que es una medida que ayuda a que los jóvenes por allí no se vayan viendo o no vayan afectándose en su crecimiento y en su identidad también. Claro. Ahora, como consejo, chicos, yo fuese querido aceptar a Jesús mucho más joven. Era joven cuando lo acepté, pero fuese querido estar mucho más joven, te digo, de 18, 17 años. Conozco personas que han conocido a Jesús, o sea, que desde su nacimiento, y me fuese gustado también que fuese sido así de mi parte. Pero ahora le digo a los jóvenes que están allí, que 16, 14 años, mira, que no hay nada mejor que vivir una vida plena y llena en Jesús. Claro. Que la gente dice, ay, pero es que los cristianos son aburridos, que esto, mira, mentira de Satanás, mentira de Satanás. Hay una canción de un buen amigo mío que se llama Dayan y Jan, que son un dúo que ellos cantan música para el reino. Y ellos tienen una canción que se llama No Somos Aburridos. Y precisamente hablan de que el mundo, de que el gozo que ellos tienen, que el mundo no se lo dio, que ese gozo viene de parte de Dios. Entonces el corito luego dice, ¿qué? No, que somos aburridos, usted se equivocó. Entonces es decirle al mundo, o sea, realmente se equivocan. Claro. Cuando nos hacen o nos tildan o nos dan esa chapa, toma. Aburrido, son totalmente gris, o sea, no es así. Si hay algo que yo puedo ver, que Jesús siempre vivía con ese gozo, o sea, y lo leemos en las escrituras cuando estaban en las bodas de Canaán, que dice, bueno, Jesús, que mira, se acabó el vino, oye, mira ahora, y ya al acabarse el vino era literalmente que calabaza, cada quien para su casa y aquí se acabó. Y yo, no, mira, la celebración tiene que continuar, búsquenme las tinajas y bueno, ya sabemos que vamos a continuar. Prácticamente fue el primer milagro, ¿no? Que hizo Jesús. Entonces, es ver y decir, o sea, Jesús no era un tipo aburrido. O sea, Jesús era un tipo que donde iba, había ambiente. Claro, o sea, él llevaba una atmósfera, cargaba una atmósfera con él. O sea, era el Hijo de Dios. Claro. Entonces, decir de que hay aburrimiento y tal, o sea, ya yo pienso que es algo, digamos que es una parte de esa persona, decir, oye, no me hallo a lo mejor, no sé dónde está mi identidad. Entonces, es importante, chicos y chicas que me están viendo, su identidad tiene que estar siempre basada en la palabra, en Jesús, que la palabra nos enseña que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Que el mundo, lo que nos va a enseñar el mundo, literalmente, es perdernos, es
cualquier otra cosa menos lo que la palabra nos enseña. Y allí es donde tiene que estar depositada toda nuestra fe, todo nuestro amor y toda nuestra esperanza. Si usted se ha identificado y se ha conectado con este episodio, con esta reflexión o con este paso que hemos dado acá con el invitado, con César, que nos ha hablado acerca de lo que es la identidad, la gente que está perdiendo o no sabe quién son, a dónde van, qué rumbo seguir, qué camino seguir. Recuerda, quiero terminar con esta frase que dice: ¿eres lo que Dios dice que eres o lo que Dios dice de ti? ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Qué sigues pensando quién eres? Recuerda que la identidad se da una sola vez y no se puede perder. Así que ya sabes, si te has identificado con este episodio, compártelo, vuelvo y digo, suscríbete, estará en todas nuestras plataformas, verás ahí el contenido completo en nuestro canal de YouTube, lo estaremos compartiendo. Si sabes que hay alguna persona que lo necesita, que quiere escucharlo, que quiere escuchar algo acerca de este tema, envíaselo, compártaselo. Lo encontrarás en nuestro canal de YouTube como Podcast Entre Nos, que ahí estará todo completamente publicado. Antes de despedirme, quiero dejar a César que deje sus redes sociales para que así, si alguien quiere conectar contigo, quiere hablar contigo, quiere algún consejo o visitar la iglesia, pues que te conecte a través de tus redes sociales. César. Sí, bueno, mira, en las redes sociales estamos, bueno, igual lo puedes colocar allí. Lo voy a poner luego, ¿no? igual en la descripción del video. Vale, mi cuenta de Instagram, por ejemplo, es César, la cuenta mía es César DHP, que son las iniciales de mi nombre, David Hernández Pereira. Pues entonces me buscan en el usuario César DHP en Instagram, y en Facebook pues igual. Y okay, pues no tengo Twitter, no, ahora ¿cómo se llama? TikTok. No, TikTok sí también. Sales igual. Pero en TikTok sí, de igual manera, allí me pueden buscar allí. Vale. Pero digo el otro, el que no es X. Twitter, X. Esa red X no la manejo todavía, no he llegado hasta allá, porque bueno, ahí estamos con las redes sociales, también estamos haciendo contenido para edificar, también con humor, con propósito. Yo siempre digo que es importante que nosotros podamos llevar la palabra de diferentes maneras, no de una forma como que, bueno, cuadriculada, si no es así en este punto, no. Hay que tratar de conectar, de que, de que las personas puedan tener esa empatía y puedan sentirse identificados como un joven. Porque si yo, por ejemplo, un joven le quiero hablar de una manera religiosa, con corbata, y bueno, que el Señor, que el rayo, que desciende el fuego, no. O sea, realmente un joven tienes tú que hablarle, o un niño tienes que rebajar al nivel de un niño y ponerte en tus zapatos y decir, oye, mira, si tienes que jugar con él, juega, si tienes que tal, pero para poderle enseñar tienes que también llegar a empatizar. Y yo pienso que eso hoy en día hace falta muchísimo en los jóvenes, en los adultos también. Y bueno, ahí estamos pues para tirar para adelante. Pues nada, señores, hemos llegado hasta el final de este episodio. Así es. Esto ha sido Podcast Entre Nos. Nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierda. Ya sabe, dele like, suscríbase, deje los comentarios en la campanita. ¿Qué opina usted acerca de lo que es la identidad y qué está pasando en el mundo hoy? Así que mantente firme como talón de oso. Nos vemos en la próxima. Un saludo.